Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, y ya mismo arrancamos con un investigador, Germán Pita, un docente. ¿Cómo andás, Germán? ¿Andás bien? Bien, tú, Pablo, muchas gracias por invitarme. Germán Pita, bueno, es licenciado en letras, es magíster, es profesor de literatura, es consejero editorial y colaborador de la revista Paréntesis de Morena, ¿no? Daniel Morena. Daniel Morena, que también tiene la editorial, una editorial que cada tanto saca algún libro y siempre son interesantes. Eso doy fe que siempre son muy interesantes. Este creo que es el primero que veo en Paréntesis en ensayo, pero capaz que me equivoco, ¿no? Capaz que... No, es el primer libro que se publica bajo la colección de ensayos, que él pretendió inaugurar esta serie de ensayos con mi libro. Un libro que tiene un título que, bueno, a mí me llamó la atención y que puede ser equívoco, capaz. La nación y sus narrativas corporales. Y el subtítulo es El cuerpo femenino, la novela sentimental uruguaya del siglo XIX. Y entre paréntesis son 20 años, 1880 a 1907, bueno, o 27 años. Es muy específico, tiene título como de ensayo de tesis, ¿no? De una tesis, ¿no? De un doctorado. ¿Tuvo algo que ver con sí, tesis? Sí, efectivamente. Este libro que tú tienes aquí forma parte de un trabajo de investigación marcado dentro de la tesis de la maestría en literatura latinoamericana de la Facultad de Humanidades. Yo egresé hace un año. Hace un año que hice la defensa de la tesis. Y, sí, pero en este caso no es literatura latinoamericana, sino específicamente uruguaya. Específicamente, ¿no? Uruguaya, claro. Aunque supongo yo que este proceso que vos analizás en Uruguay bastante con precisión, digamos, es el mismo que ocurrió en todos los países de América Latina, supongo. Efectivamente, sí, exactamente, porque yo tomo un periodo muy particular que va desde 1880 a 1907, pero incluso desde unas décadas antes se han publicado otras novelas que tenían que ver con la formación del ideal nacional, desde 1850 por lo menos. Claro. Hemos hablado mucho aquí, y me da la sensación, los programas culturales, bueno, y en otros tipos de programas, se ha hablado mucho de la revisión, digamos, del artiguismo, la idea de que no hay una imagen de Artigas, de que se construyó, o sea, como que el Uruguay, no sé, ahora tomó mucha conciencia de que eso todo fue construido, que está siendo permanentemente destruido y construido, reconstruido, ¿no? A nivel de imágenes o a nivel de pintura, de Blanes, cómo tuvo que dar, ¿no? un énfasis para inventar un país, digamos. Era la banda oriental y había que darle al país, bueno, una imagen para que se reflejara, ¿no? Blanes dice que en una carta que citaba Caetano, dice, yo no sé qué pintar, si pintar al héroe o a la vieja del Paraguay, ¿no? Se refería a la única carbonilla que hay directa de Artigas. Ahora, no se ha hablado de que esa construcción también se dio a nivel literario. O sea, hubo escritores en este país que dijeron, hay que dar una identidad, hay que inventar este país desde la literatura. Claro, es que sí, uno de los pocos trabajos que se han publicado en Uruguay sobre este tema es el de María Inés de Torres, que ella tiene un trabajo que se titula La nación tiene cara de mujer. Bueno, y allí ella estudia la construcción de la noción de mujer en relación con el imaginario letrado. Bueno, y ella se ocupa mucho de estudiar, entre otros, a Tabaré, a Adolfo Berro, bueno, está también Francisco Cuña de Figueroa. Claro, mi trabajo un poco tiene que ver con novelas sentimentales, ¿no? Y que sí es verdad que yo me ocupo del cuerpo femenino, porque desde la publicación de los primeros romances nacionales, que es una noción que yo trabajo, que proviene de una autora llamada Doris Sommer, claro, yo retomo el planteo que ella... Pero esta Doris Sommer, ¿de qué año es? Y es aproximadamente es del 2004. 2005. Por eso, es una investigadora. Es una investigadora, sí, perdón. Perfecto. Sí, que ella tiene... No, yo pensé que era una escritora del 900, no. Escritoras no hay, ¿no? En el 900 uruguayo, te pregunto. Sí. Digamos, narradoras.
Narradoras no conozco así ninguna, ¿no? Un poco, justo en el periodo que yo estoy analizando, hay un conjunto de mujeres que los ha estudiado una compañera de maestría, que son escritoras, bueno, que... Pero son poetas, ¿no? Básicamente. No, la mayoría son narradoras, y muchas de ellas vienen del ámbito también de la docencia, del magisterio. Que también son desconocidas, son desconocidas. Sí, son totalmente desconocidas. Barrán menciona algunas de ellas en la historia de la sensibilidad. Claro, yo en este caso trabajo con narradores varones, que se ocupan de heroínas, y bueno, yo planteo una relación entre lo que es la representación del cuerpo femenino y los discursos que intentan diseñar la nación. Claro, porque estamos, acá Germán Pita se juega todo porque dice el cuerpo femenino en la novela sentimental uruguaya del siglo XIX. O sea, estamos hablando de la novela sentimental que en general, esto es un prejuicio, una idea que yo tengo, sí. No se le dio mucha bolilla a la novela sentimental uruguaya, entonces cuando hablamos de los grandes escritores, Eduardo Acevedo Díaz y otros más, se habla de la parte épica, de la parte guerrera, de la parte, digamos, construir una épica en torno al Uruguay, ¿no? En torno sobre todo a las guerras civiles, ¿no? Pero la onda sentimental que existía, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, romanticismo, y aparte un detalle muy importante, que a mí, me pasa que no tenía claro eso, ¿no? De que así como Charles Dickens publicaba todas sus novelas a través de diarios, de folletines, y todos, ¿no? Todos los escritores del siglo XIX, sí. ¿No? Stevenson, Conrad también, aquí también Eduardo Acevedo Díaz, los otros eran por folletín, o sea, parte de un diario. Claro, porque la tradición folletinesca viene ya de Europa, ¿no? A partir de la publicación de las obras de Eugenio Sue o incluso de Honoré de Balzac, claro, y que era una técnica habitual, porque sobre todo en Uruguay las editoriales eran prácticamente inexistentes, claro. Apenas existía, creo que la imprenta de la Caridad y algún otro emprendimiento más, pero la mayoría de los escritores, si querían dar a conocer sus obras, tenían que contar con las publicaciones periódicas, con los diarios, claro. Y muchos de ellos sí daban a conocer sus novelas mediante entregas, que claro, en eso consiste en parte del folletín, ir publicando en forma parcial la novela por capítulos. Pero capítulos que sean atrapantes, que te enganchen para el siguiente. Para continuar, claro. Para que no se te vaya la gente. Y ahí está la habilidad del folletín, que sí, de que escribo folletines, sí, y tú mencionás también el hecho de que yo haya elegido la novela sentimental, sí, porque, ¿por qué? Claro, porque el género sentimental ha sido muy desprestigiado, digamos, dentro de los estudios críticos, no solo uruguayos, sino latinoamericanos, que normalmente se pensaba que la novela sentimental era una realización menor del romanticismo, y sobre todo en esta época sucede que el romanticismo ha entrado en decadencia, está siendo sustituido por otras estéticas como el realismo y el naturalismo. Entonces muchos de los críticos también se ensañan con esa novela sentimental a quienes se identifican con el público femenino fundamentalmente, como una novela de entretenimiento, como una novela que en sí no ayuda para pensar, no ayuda para reflexionar sobre esa idea. Bueno, de ahí te pregunto, también viene un poco la idea uruguaya de la trascendencia que le damos a la literatura, ¿no? Claro. Acá Eduardo Acevedo Díaz dice en un momento que el escritor es un obrero de las muchedumbres. De las muchedumbres. Un obrero, o sea, el intelectual es como un constructor, dice Germán Pita, de la sociedad a partir de los ideales. Eso ya estaba a fines del siglo XIX, 1880, 1900. Claro, sí, incluso quizás desde un poco antes. Sí, la mayoría de los escritores, a partir de 1840, 1850, son también estadistas. Entonces, la literatura, en la mayoría de los casos, es una continuación de los proyectos políticos. Muchos de ellos, aparte de su actuación concreta en el ámbito político como presidentes o legisladores, también son periodistas y bueno, publican artículos políticos. Y la novela aparece como una continuación natural de esa labor política. Sí, Carlos María Ramírez, por Carlos ejemplo, María Ramírez, claro que ejemplo. Pero por ejemplo, Acevedo Díaz se tiene que pelear con los críticos que lo critican mucho porque él es sentimental, porque tiene novelas sentimentales, y él, ahí me entero yo por tu libro, que él responde que típico, digamos, uruguayo, o sea, nada ha cambiado en ese sentido, ¿no? Que los críticos le perdonan a los europeos y admiran a los europeos cuando viene
Emil Solá, El ensueño, ¿no? O cuando vienen los nombres de Valera, Juan Valera, que es Pepita Jiménez, que tiene unos grandes novelones, o el gran Pérez Galdós, perdón, ahí no pasa nada, ¿no? Pero en cambio cuando acá en Uruguay yo escribo una novela sentimental, me tiran piedras, digamos, diciendo que era muy platónico, en fin, muy... Sí, y eso sucedió justamente con la publicación de Brenda, y él mismo, bueno, acusó el recibo de los golpes que le daba la crítica, a tal punto que yo no recuerdo muy bien si era en una carta o en algún otro documento que decía, bueno, ya que me criticaron tanto por publicar Brenda, ahora voy a escribir otra novela que tiene mayor virilidad, dice él, mayor vigor. Creo que en ese momento se refería a Ismael, me parece. Entonces ahí se vuelca de lleno la novela histórica. La novela histórica que tiene un éxito bárbaro, que lo canonizó, y hasta el día de hoy estamos, el combate de la tapera, Soledad, todo claro, eso. Es un autor muy identificado con la tetralogía, sobre todo Ismael, Grito de Gloria, Nativa. Claro, pero vos mencionás dos novelas que no tenía ni idea yo que existían, y que una es Brenda, esta que estamos hablando, de una muchacha, y la otra es Minés, que es de 1907, que es de una monja, una especie de monja, novicia, que es enfermera, pero a la vez está muy atraída por su paciente. Por su paciente, sí. Claro, en el caso de Minés se nos habla de una heroína que tiene una vocación religiosa y que está enamorado de... Es novicia, digamos. Es novicia, exactamente, y se enamora del héroe de la novela. Hasta tal punto que la vocación religiosa, bueno, choca con ese deseo amoroso. Claro. Y la guerra civil es un poco la oportunidad para encontrarse, porque justamente el ser amado cae herido en determinado momento y a ella le toca atender. Como que la guerra civil o la guerra es el telón de fondo donde está ese, ¿no? Como si fuera lo que el viento se llevó, esa gran historia de amor. Que no llega a consumarse tampoco. Que no llega a consumarse, sí, aunque curiosamente yo analizo bastante ese pasaje. Que realmente sí, parece que sí. Sí, que si bien no se produce una relación amorosa propiamente dicha, pero por la forma de describir los movimientos y los gestos, parecería que diera a entender un deseo amoroso que sexual, claramente sexual. Claramente un acto sexual. Pues es que cuando yo leí eso, digamos, en este caso no vamos a contar, pero es esta novicia que lo abraza, y él también se abrazan, en fin, porque él, víctima de la fiebre, quiere romperse, digamos, la herida, las vendas, no sé qué. Entonces, en toda esa descripción, realmente, como decís vos, está también describiendo todos los aspectos físicos de una pasión amorosa, sexual, ¿no? Y yo me acordé de una gran novela del siglo XIX, que es Drácula, y donde precisamente en un momento están matando a una de ellas que estaba, digamos, poseída, y que creo que es Lucy, que la están atravesando y todo, y lo que están describiendo es un gran acto sexual entre tres, digamos, ¿no? Pero digo, los lectores no se daban cuenta de eso, ¿no? Claro, es que del mismo modo que en la novela gótica hay un cúmulo de imágenes que pueden ser interpretadas como una sublimación de la sexualidad, claro. Que de hecho la novela gótica, ya que lo mencionamos, como fue generada en un ámbito victoriano, entonces se presentó como una oportunidad para canalizar aquellos deseos sexuales que no podían expresarse con claridad, y un poco sucede algo similar con Eduardo Acevedo Díaz y muchos de los escritores que a mí me toca analizar, fundamentalmente Daniel Muñoz, Carlos María Ramírez, donde hay escenas que tienen que ver con el mundo de la sexualidad, pero que no se expresan con claridad, que a lo sumo se sugieren a través de detalles mínimos, y ahí es donde yo manejo la noción de fetiche y trabajo con la noción de erotismo, ¿no? Sobre todo con una noción de erotismo que estaba muy ligada a la concepción que en ese momento circula en Europa, el erotismo como una estetización de lo sexual, de los cuerpos. Ya no como la descripción directa y clara de una relación sexual, sino como una proyección del deseo a través de distintos planos. Claro, sí, a través de la represión de lo que se podía decir, digamos, no se podía, había que aludir, no se podía decir, al decir de Buñuel, de Luis Buñuel, era mejor cuando la Iglesia Católica reprimía, porque entonces el deseo se intensificaba. Dice, cuando bajaba la represión, dice el deseo, ya es todo muy fácil, ¿no? Para el arte, digo, para el arte, digamos, que intensifica y hace que, y vos te basás mucho, aunque lo problematizás también,
en esos dos libros que nosotros tuvimos hace relativamente poco, estuve hablando de que fue el último bestseller de ensayo en Uruguay, que fue La historia de la sensibilidad de Barrán, ¿no? Barrán, sí. La barbarie y la civilización. Y la barbarie iba, por si no me acuerdo mal, era hasta 1868, ¿no? Iba sí. Hasta ahí, ¿no? Entonces vos estás ya en el ingreso a la civilización, que es, ¿no?, la cuestión más... ¿no? ¿Es así? Exactamente, sí, parto de esa distinción que propone Barrán entre la barbarie y la civilización. Claro, y justo el periodo que a mí me toca analizar tiene que ver con el desarrollo de la modernización, con el desarrollo entonces de distintas pautas que intentan moldear claro. moldear el ciudadano. La higiene, los médicos, ahí aparecen los casos de histerismo de las mujeres, porque claro, histerismo le llamaban eso porque estaban muy reprimidas, todas sus vocaciones, todo, en fin, la mujer en la casa, digamos, el avance, digamos, del capitalismo, si se quiere, ¿no? En Uruguay, porque creo que iba hasta 1920, ¿no? Hasta 1920, sí, creo que en ese año se completa el proceso de modernización. Claro. Pero lo que pasa, y una cosa que decís vos muy claramente, yo creo que que es claro también, es que no hay una división entre barbarie y civilización. En la civilización, digamos, cuando están avanzando en los colegios, todo lo que se va poniendo, ¿no? Separación de hombres y mujeres, en fin, toda esa historia, permanece en la vida normal la barbarie, digamos, ¿no? La sensualidad, todo lo que ocurría, ¿no? Claro, pues sí, por eso yo en el trabajo propongo analizar la representación del cuerpo femenino a través de distintas tendencias, porque hablo de la presencia de elementos residuales que justamente tienen que ver con el mundo de la barbarie. Después hablo de lo que es que lo vivían ellos, lo que vivían ellos, exactamente, en los mataderos, claro. Acá en el fondo, en la rama, claro, algo muy cotidiano, era algo mucho más incluso hasta el día de hoy sí podremos encontrar esos aspectos residuales que se vinculan con la barbarie, con la soltura del cuerpo, y claro, y hablo también de lo que es de una visión dominante de la mujer vinculada al ideal materno, reducirlo solo a la maternidad, a la reproducción, a la familia. Germán, vamos a hacer una breve pausa, amigos. No? Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el investigador Germán Pita. Él ha editado un libro, se publicó un libro que se llama La Nación, es La Nación Uruguaya y sus narrativas corporales. Esto es sobre la novela sentimental uruguaya en el siglo XIX, 1880-1900. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Germán Pita, él es investigador, en torno a este libro que es un ensayo que se llama La Nación y sus narrativas corporales. Estábamos viendo de cómo Uruguay, digamos el país Uruguay, cómo la banda oriental pasó a ser Uruguay y requirió inventar un país. Esto mismo que se está hablando una y otra vez acá, ocurrió, hay que decirlo, en toda América, que se balcanizó, se dividió y cada pedazo, digamos, intentó tener su pintura nacional, su literatura nacional, su mitología nacional, su héroe, todo se dividieron los héroes, todo, digamos. Fue una construcción también, y ahora capaz que estamos en la época de la deconstrucción, no estamos analizando. Pero también sirve para reivindicar o revalorizar escritores. Yo te preguntaba fuera del micrófono si estas novelas que vos leíste de Carlos María Ramírez, digamos, estamos hablando del siglo XIX, yo me estaba fijando también que cuál fue la primera novela uruguaya, y hay dos opiniones en tu libro, por lo menos, ¿no? Para Zunfelde fue Caramurú de Alejandro Magariño Cervantes, la primera novela uruguaya, pero para otros plantean que fue Eduardo Acevedo el de la primera novela. En cuanto a lo que sería el comienzo de la novela histórica, sí, nosotros encontramos muchos trabajos críticos que tienen que ver con la figura de Eduardo Acevedo Díaz, que es definido como el iniciador de la novela histórica. Pero claro, Caramurú, que es una novela que escribió Magariño Cervantes y lo antecede. De hecho, hay una relación bastante particular entre Acevedo Díaz y Magariño Cervantes.
de hecho le doy mucho respeto, sí. Pero mira, acá pones por esto. El autor considera que las narraciones breves, está hablando de Leonardo Rosiello, que es un escritor uruguayo que vive en Suecia, que ha hecho un análisis sobre la narrativa breve uruguaya entre 1830 y 1880, y entonces dice, vos decís acá en este libro que Rosiello, esto le permite afirmar que es imposible situar el inicio de la narrativa uruguaya en 1890, tomando como eje la obra. Yo creí que era él, lo leí mal. Es que es imposible que Eduardo Acevedo sea el inicio de la narrativa uruguaya. Sí, es que en 1890. Claro, pero justo Leonardo Rosiello se ocupa de rastrear narraciones breves, y muchos de ellos tienen que ver con la materia histórica, algunos con cuestiones un poco más sentimentales. Además hay una autora que se llama Virginia Canova que menciona ella habla de una escritora que la novela se llama Por una fortuna, una cruz, que ella considera que constituye el inicio de lo que es el feminismo en Uruguay. Mirá vos. Por 1860. Mirá vos. Claro, el trabajo de Rosiello creo que se ubica un poco antes, ¿no? Él estudia desde 1830, 1880 o algo así. Exactamente. Vos sabés que, perdón, una pregunta te voy a hacer así directa. Esas novelas ahora, porque uno lee a Dickens, lee a Balzac ahora, o lee a Joseph Conrad o a Stevenson, y funcionan esas novelas, ¿no? Claro. ¿Estas novelas uruguayas del siglo XIX funcionan? Estas novelas que están incluidas en el corpus, sí, serían un poco difíciles de leer porque muchas de ellas tienen como una retórica muy romántica, entonces se cae en un lenguaje por momentos muy alambicado, muy complejo quizás para el lectores de hoy en día, particularmente estas dos novelas de Eduardo Acevedo Díaz, Brenda y Minés. No es que sean difíciles de entender, pero quizás sí se encuentra con un nivel de lenguaje un poco inusual, ¿no? Porque, claro, muchas de esas novelas trasuntan los hábitos oratorios de Eduardo Acevedo Díaz. Correcto, pero si uno lee Soledad y el combate de la tapera, son más sencillos, o si lees Ismael, se leen muy bien, digamos. Sí, es así, ¿no? Se leen, sí, porque de hecho... Y Brenda, digamos, para que tengan una idea, fue escrita 5 años antes de Ismael, digamos, fue publicada, digamos, o sea, en la misma época. En la misma época, sí, porque ahí tenemos una particularidad de Eduardo Acevedo Díaz, que es el estar dividido entre dos tendencias, una que es realista y otra que tiene que ver más con el romanticismo, que por momentos se invaden esas dos tendencias, ¿no? Él escribe Brenda 1883, que es una novela típicamente romántica, y muy diferente de lo que luego va a ser Ismael, ¿no? Donde se ocupa de acciones que tienen que ver con lo bélico, ¿no? Porque claro, habla del inicio del proceso independentista. Claro, acá dice que en Minés, por lo menos, Eduardo Acevedo, o capaz que de Brenda, no sé, ahora me confundo, dice que en la novela todo pasa en el país de los ensueños. Entonces ahí y vos lo que decís es que ese país de los ensueños, que es el país de la imaginación del escritor, también tiene que ver con la formación de la nación en tanto que sueño, ¿no? Que es un proyecto de la nación también. Claro, porque sí, parte de la teoría que habla sobre el concepto de la nación tiene que ver con la imaginación, y ahí hay muchos autores que trabajan en esa noción, como Benedict Anderson, ¿no? La imaginación que sería como la base de la nación. Claro, la nación no existe fuera de las personas. Es que de hecho Uruguay ahora si tiene un problema, digamos, de identidad o de crisis, es que hay que imaginarse. Tenemos que imaginarnos el Uruguay de futuro, te lo tenés que imaginar y de presente, digamos, si no, parte de la imaginación, eso no ocurre, ¿no? No ocurre, ¿no? Sí, y en este periodo que yo estudio, la novela, el periodismo serían como los discursos imaginarios hegemónicos, fundamentalmente la novela, ¿no? Porque, y curiosamente, yo trabajo el folletín que es un género, folletín sentimental, ¿no? Que es un género que no es muy apreciado en ese momento. No es muy apreciado, pero mira, te digo un detalle. Yo este fin de semana, el sábado, estuve en la Feria del Libro y estaba Javier Cercas, que fue entrevistado por Alejandro Ferreira, y rescaté esta frase que me pareció brillante de Cercas, que es que Cervantes inventó la novela con una sola regla,
que es que no hay reglas, que en la novela entra todo. Entra Entonces todo. Es el género de la libertad. Y un género ese que los escritores, los novelistas, no hemos restringido, no hemos utilizado esa libertad. Y Alejandro Ferreira dijo, en eso estuvo el siglo XIX, las novelas del siglo XIX. Claro, dice él, yo pienso que esas novelas nos limitaron, es una idea de novela, ¿me explico? Que funciona hasta ahora esa idea de novela, digamos, como que es una novela, bueno, en torno a ese estilo, ¿no? Sí, y ya que tú mencionas eso, Pablo, a mí, tú sabes que me sorprendió una parte del prólogo, que yo ahora no recuerdo muy bien si es de Brenda Mies, donde cuando Eduardo Acevedo Díaz plantea su defensa frente a los ataques, él al citar a Valera, al citar a Solá y a otros más, y a Pérez Galdós, hace una afirmación que a mí me pareció muy moderna. Por ejemplo, dijo, al novelista no se lo puede encasillar en ninguna escuela. Correcto. Y eso tiene que ver con la idea de la libertad. Correcto. Claro, que me pareció muy llamativo por parte de él, siendo un escritor del siglo XIX, pero él ya de algún modo está planteando una noción de la novela que es bastante moderna, la idea de la apertura. La idea de la apertura y la idea de no vincularse a modas y a escuelas concretas. Y bueno, y obviamente, como dijimos al principio, Eduardo Acevedo dice, esas mismas insuficiencias que me señalan a mí, dice, ¿no? Por ejemplo, que los diálogos son discursos académicos, que los amores son idilios vagorosos, que las escenas son como dramas líricos, ¿no? Que es demasiado poética, que es demasiado romántica, que es demasiado sentimental, y que es casi inverosímil. Todo esto lo escribe Eduardo Acevedo Díaz, dice, sin embargo no son juzgados como tales estos defectos cuando hablamos de novelas pertenecientes a escritores de renombre europeo, ¿no? Como Emilio Solá o Juan Valera o Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, ahí bueno, ahí está la legitimación. La legitimación, sí, es que él mismo de algún modo se preocupa, yo tomo ese pasaje porque él mismo se preocupa por legitimar de algún modo la novela sentimental. Claro. Y que es la base de la novela sentimental folletinesca, de lo que son los teleteatros ahora, hoy en día, novela, claro, la comedia, y de que son, voy a exagerar más, el auge de las series actuales, todas las series tienen en el fondo una base folletinesca y de continuar hasta el próximo capítulo, de engancharte, ¿no? Exactamente, claro, porque en esa época no existía la televisión, pero sí existía el folletín a través del diario, entonces la gente se entretenía leyendo el diario y el folletín era un pasatiempo. Y viviendo que la televisión era el equivalente al folletín, y uno vivía esas cosas, grandes, largos novelones del siglo XIX. Exactamente, ¿no? Que claro, están construidos. Que ahora, como estamos volviendo a vivir las largas series, ¿no? Las largas series, ¿no? Y las películas están en crisis. Claro, además nosotros tenemos el inicio de un nuevo público lector que también es femenino. Curiosamente, que a partir del desarrollo de la reforma bareliana, la mujer comienza a ser alfabetizada. Claro. Y ahí nosotros tenemos otro problema, ¿no? Porque no todo el mundo está de acuerdo con la alfabetización de la mujer. Se discute también cuáles son. Pero no tuvimos aquí unas hermanas Brontë, no tuvimos en Uruguay. No, todavía no. ¿No? ¿O no? Me digo, en esa escritora no sé si hasta donde yo sé no ha aparecido ni Charlotte ni Y decime, ¿y Caramurú, vos la leíste? ¿Qué tal está? La primera novela uruguaya para hablar. Sí, Caramurú es una novela un poco de aventuras, que se le critica mucho lo que es la imaginación folletinesca. Lo mismo, sí, el exceso de enredos, el hecho de que el héroe descubra, que en realidad el enemigo está emparentado con él, ¿no? Situaciones típicas de comedia, de teatro, exactamente, situaciones típicas del teatro, pero claro, Magariño Cervantes es también un buen narrador que además él tenía una particularidad, como residió durante mucho tiempo en Europa. Él actuó como una especie de embajador de lo que sería la literatura uruguaya, hispanoamericana en Europa. Él con la publicación de sus novelas intentaba dar una imagen
del continente nuevo, americano. Del Estado y del continente, o sea, tratando de representar y más allá, ¿no? Obrero de muchedumbres. Sería otro obrero de muchedumbres, claro, también igual que Eduardo Acevedo Díaz, y también. Y este Caramurú, solamente para terminar, para que nos hagamos una idea, la primera novela uruguaya entonces es de 1850, ¿no? ¿O no? Sí, hay otras novelas que aparecen en esos años, Misterio de Corazón de Gregorio Pérez Gomar. Sí hay algunas novelas perdidas, incluso hay otra creo que es de Antonio Díaz, que solamente se publicó en un diario, que es Los Amores de Montevideo, creo que se llama algo así, no recuerdo exactamente el título, Pablo, pero sí hay una cantidad de novelas. Bien. Pero digo, para tener una idea, de 1850 sería ahí. Sí, el inicio de la novela sí lo podríamos ubicar en 1850 más aproximadamente. Digo, si Uruguay empezó en 1830, sí, habría que rápidamente pasar una novela. Germán Pita, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, felicitaciones por este libro que se llama La Nación y sus narrativas corporales, y que está editado por Paréntesis Editora. Gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por haberme invitado, fue un gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los sábados a las 9 proponemos un desafío para tus neuronas. Tormenta de Cerebros. La diversidad de los acontecimientos culturales en Radio Uruguay, con la conducción de Carlos Regerman. Informe Nacional, de lunes a viernes en sus 3 ediciones centrales. 7, 12 y 18 horas por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Y su cuarta edición, a la hora 22 por Radio Uruguay. Radiodifusión nacional en todo el país.